Hola, hola, esperamos que estén bien. Continuamos con el estudio bíblico de la Iglesia Paz en la Tormenta. Estamos estudiando un tema que lo titulamos ¿Dónde está Dios? De alguna manera buscando responder, indagar o reflexionar en torno a las preguntas que cada uno de nosotros como cristianos principalmente, pero no solamente los cristianos, sino que la mayoría de las personas hoy día se están haciendo con respecto a lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué pasará con todo lo que tiene que ver con el coronavirus? ¿Cuál es la explicación que nosotros como iglesia podemos entregar? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de un Dios bueno, ¿cierto? Es todo lo que hemos estado conversando y reflexionando en estos estudios de este mes. Así que hoy día comenzamos esta tercera parte de este estudio, ya casi llegando al final. La próxima semana tendremos el final de esta serie y hoy vamos a analizar una pregunta que yo creo que está en la base de lo que, o en el corazón de lo que buscábamos responder con esta serie de estudios. ¿Es el coronavirus un castigo de Dios? Para poder profundizar aún más, te invitamos a descargar la guía de estudio correspondiente a esta serie, que se encuentra disponible en el link adjunto a este video o en nuestro fanpage Iglesia Paz en la Tormenta. Lamentablemente es muy común hoy día, sobre todo que muchos cristianos, cada vez que ocurre alguna catástrofe, ya sea natural o un atentado, cualquier cosa que atente en contra nuestra o en contra de algún país o de alguna nación o de algún pueblo en específico, atribuir su autoría a Dios. Parece que nos gusta sentir que Dios está castigando, que Dios de alguna manera se está desquitando en contra de los hombres frente a su maldad o frente a la rebeldía. No obstante, nosotros creemos, y es la opinión quizá personal de nuestra iglesia, no estamos diciendo que sea la explicación o la opinión, pero nosotros pensamos que esta forma de interpretar los hechos que están ocurriendo a nuestro alrededor, atribuyéndole su autoría a Dios o haciendo a Dios responsable de todas las cosas malas que suceden a nuestro alrededor, es una forma muy antigua de ver las cosas. Primero que todo debemos tener en cuenta que la Biblia fue escrita por personas que son de carne y hueso, tal como nosotros, personas que vivieron en una cultura específica, que formaron parte de un pueblo específico, que vivieron en una época de la historia que era una época específica y que tenían costumbres también, ¿cierto? Por ser parte de una cultura que vivió en un momento real de la historia, en un contexto real. Estos relatos, si bien todos sabemos que están inspirados por Dios y representan el actuar de Dios en relación con su pueblo a través de los ojos de cada uno de estos escritores, de los escritores de la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos los relatos bíblicos que hay, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta que estos relatos son la visión de lo que Dios estaba haciendo, pero a través de los ojos del escritor bíblico. ¿Me entienden? Por lo tanto, la visión de Dios de esta persona, ¿cierto?, está teñida por los colores que el lente cultural de cada uno de estos escritores tenía en su momento. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos entender y que ya hemos tratado también en los estudios en nuestra iglesia es que, que los relatos bíblicos no fueron escritos en el aire. O sea, no están escritos fuera de la historia, sino dentro de la historia. Son parte de un contexto que ocurrió realmente en algún punto de la historia. Por lo tanto, la revelación acerca de Dios en la Biblia, que este es un concepto que yo hace muy poco tiempo que me vengo familiarizando con él, principalmente de la mano de Richard Rohr. Él plantea este concepto, no sé si lo habrá planteado otra persona antes, pero yo lo asocio con él. La revelación acerca de Dios y acerca de la palabra de Dios en la Biblia es progresiva.
¿Qué significa que sea progresiva? Significa que a medida que la historia y la humanidad va avanzando y evolucionando, el conocimiento acerca de cómo es Dios también va avanzando y va evolucionando. Se va haciendo cada vez más completo. Por esta razón es que mientras más atrás nosotros nos remontemos en la historia bíblica, nos daremos cuenta que a Dios se le atribuían acontecimientos que eran, desde el punto de vista nuestro, hoy día negativos. O sea, cada vez que leemos en el Antiguo Testamento que hay una catástrofe, una matanza o cualquier cosa, ¿cierto?, que a los ojos nuestros hoy día sería terrible, mientras más atrás nos vamos en la Biblia nos vamos a encontrar que estos hechos se le atribuyen a Dios. Pero a medida que se avanza en la historia bíblica o en el relato bíblico, podemos darnos cuenta que esta visión de un Dios bueno que puede realizar actos negativos o actos malos, ¿cierto?, que pueden provenir desde Dios, se va dejando atrás. O sea, en la comprensión progresiva de Dios se entiende al pasar el tiempo, ¿cierto?, de que Dios no puede estar detrás del mal. Si tienen su Biblia con ustedes pueden ver este ejemplo. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, declara que Dios incitó a David a hacer un censo en Israel, mientras que en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que Satanás fue el que incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Hay varias formas de interpretar esta aparente contradicción bíblica, pero yo les voy a comentar la que me hace más sentido a mí. Si ustedes se fijan, hay una contradicción evidente en el libro que fue escrito primeramente, el segundo libro de Samuel, ¿cierto? Dice que fue Dios el que incita a David a hacer un censo, y en el libro de Crónicas dice que no fue Dios. Dice, de hecho, lo contrario, dice que fue Satanás quien fue el que incitó a David a hacer el censo. O sea, finalmente, ¿quién fue el que incitó a David a hacer el censo? ¿Fue Dios o fue Satanás? Probablemente el realizar un censo con claras intenciones militares en ese tiempo era una forma de evidenciar que en realidad la confianza del rey no estaba puesta principalmente o plenamente en Dios, sino en el mismo factor que confiaban todos los demás pueblos, en el número de soldados y en la fuerza que podía tener el ejército. Por lo tanto, el libro de Samuel le adjudica a Dios el hecho de incitar a David a hacer este censo, pero en Crónicas, un relato del mismo acontecimiento, pero que está narrado mucho después, cronológicamente en la historia, lo atribuye a Satanás. O sea, de alguna manera, en todo este tiempo que pasó desde Samuel a Crónicas, ¿cierto?, podemos evidenciar nosotros que hay una evolución en la comprensión de Dios y de su bondad. ¿Es una contradicción? En realidad no. En realidad, el escritor que escribió el libro de Samuel tiene una visión de Dios que aún estaba, que aún no era tan clara. A medida que fue pasando el tiempo, esta visión acerca de Dios fue cambiando y nos encontramos que en el libro de Crónicas ya no se le atribuye a Dios el haber incitado a David, sino que a Satanás. Por lo tanto, tal como conversábamos la semana anterior, Dios es un Dios bueno. Eso nosotros lo tenemos súper claro hoy día. Pero ¿cómo podemos saber en realidad cómo es Dios? Esta revelación progresiva que yo les comentaba hace algunos minutos atrás, se completa finalmente con Jesús. Dice la palabra que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿cuál es la revelación plena? ¿Cuál es la mejor forma de saber cómo es Dios finalmente? A través de esta revelación progresiva, en donde de alguna manera el conocimiento acerca del carácter y de la forma en la cual Dios es, ¿cierto?, se viene desarrollando poco a poco a través de la historia bíblica y de la narrativa bíblica, finalmente tiene su punto más cúlmine en Jesús. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, tenemos que ver cómo es Jesús. Dice, Jesús mismo dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, lo que a Jesús le desagradaba es lo que a Dios le desagrada. Lo que a Jesús le gusta, las cosas
la forma en la cual Jesús actúa es la forma en la cual Dios actúa. Por lo tanto, esta lectura de las situaciones catastróficas que ocurren a nuestro alrededor, tal como hoy día está ocurriendo, ¿cierto? Lo del coronavirus pone en evidencia y saca a la superficie nuestra verdadera forma de entender a Dios, cuál es la verdadera esencia del Dios en el cual nosotros creemos. ¿Creemos o crees tú en un Dios enojado, en un Dios castigador? ¿Es un Dios que está esperando la oportunidad de poder tomarse revancha por la indiferencia que el mundo tiene con Él? ¿Un Dios en cuyos planes estaba en algún momento enviar una pandemia al mundo para darnos una señal de que Él está enojado? Ese es el Dios en el cual creemos, al parecer. Algunos cristianos sí creen que este es el Dios en el cual ellos creen. O creemos nosotros en un Dios que en su esencia es un Dios bueno y cuya bondad es la característica principal de su interacción con la creación, con nosotros mismos. Por lo tanto, la mejor manera de saber con seguridad cómo es el carácter de Dios es por medio de Jesús. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que usamos en la iglesia, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Si lees los evangelios, entonces te podrás dar cuenta cómo es Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Tal como decíamos anteriormente, lo que a Jesús le enoja es lo que a Dios le enoja. Lo que Jesús ama es lo que Dios ama. La manera de ser de Jesús revela finalmente el carácter de Dios. Jesús comía con los pecadores, sanaba a los enfermos, se acercaba a quienes mostraba bondad a quienes no la merecían. Por lo tanto, si el coronavirus es o no un castigo de Dios, la verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este Dios siempre estará del lado de quien sufre y que su amor inagotable puede transformar hasta el momento más doloroso en una instancia de sanidad y de restauración.